Súper, muchas gracias. Bueno, pues esta sesión es para cultivar en conjunto la atención plena. Em, por fortuna, la atención plena es algo que no depende, la verdad es que solo depende de la voluntad. O sea, no depende de la posición, de dónde esté uno, de con quién esté. Es algo muy maleable porque es una acción mental y se puede cultivar tanto en actividad como sentados, ¿no? Me imagino que la mayoría ya han experimentado atención plena y saben más o menos de qué hablo. No sé si hay alguien que no sepa qué es la atención plena. Puede a lo mejor levantar su manita o sí sabemos todos de a qué nos referimos. Creo que sí, muy Te- bien. Teóricamente sí, sabemos. Sí, sí. Muy bien. Bueno, la atención plena es algo muy sencillo, o sea, es la capacidad de darse cuenta de lo que está pasando en el momento. Y en general, la atención plena puede, lo que hace es observar un objeto o varios. Por ejemplo, cuando uno se sienta a meditar, está observando el objeto de la respiración. O sea, disculpen, cuando uno se sienta a meditar siguiendo la respiración, el objeto es la respiración. Pero el objeto en sí realmente no importa. En general, la respiración es un muy buen objeto porque suele ser un objeto que es neutro. O sea, no es como si nos ponemos a meditar con un chocolate, ¿no? O sea, ahí vamos a tener muchísimo apego y queremos lanzarnos al chocolate en el momento más pronto posible. O sea, eso no pasa con la respiración, ¿no? La respiración es como muy estable porque en general no hemos cultivado ni mucho apego ni mucha aversión a la respiración. Ay, miren que llegó. Hola, Natalia. Qué gusto verte, Natalia. Este. Algo que también les quería comentar es, si se puede, en la medida de sus posibilidades, si pueden ir prendiendo las cámaras, nos sería de mucho beneficio porque vamos a hacer un ejercicio en pares. Sobre todo para que su compañera o compañero los pueda ver y puedan trabajar juntos. Y además también, si no estoy equivocada, mi querida Aleja, que te acabo de perder. Ahí está. em, Da como un sentido de comunidad también esto de prender la cámara. Pero bueno, lo pueden hacer a su ritmo. Y bueno, lo que les estaba comentando es que esta atención plena se puede ejercer con cualquier objeto, ya sea la respiración, o sea, es muy fácil la respiración, por lo cual les comentaba que como que no hay un vínculo o muy apegado o muy repulsivo hacia la respiración. También se puede hacer a través del cuerpo, las sensaciones corporales. Si algunos de ustedes han hecho estos retiros de Goenka, ellos en general ponen mucha atención al cuerpo en particular, pero el objeto en sí que nosotros estamos observando no importa tanto, sino es más bien el ejercicio de observar. Eso es lo que fortalece en sí la atención plena. Es como, por ejemplo, si uno va al gimnasio y o hacer cualquier deporte, en general uno va porque quiere tener mejor salud o quiere fortalecer alguna parte del cuerpo que se encuentra débil. Y la máquina que elijamos no importa tanto. Lo que importa más es el ejercicio en sí que estamos haciendo, ¿no? El fortalecimiento muscular que estamos llevando a cabo. La atención plena es igual, es como un músculo mental que estamos fortaleciendo a través de una actividad repetida. Eh, Eso de una forma muy sencilla, es muy probable que se pueda profundizar muchísimo más sobre qué es la atención plena, pero de una forma como muy fácil de digerir, podríamos decir que la atención plena es ese músculo que observa un objeto de meditación, que puede ser el que sea, y nos apoya a darnos cuenta del proceso. Un ejemplo muy común cuando no hay atención plena, que estoy segura que a más de uno nos ha pasado, es cuando de repente aparecemos en la cocina y decimos, ¿por qué estoy aquí? ¿A qué vine? Se me olvidó. O sea, yo sí tenía una idea muy clara de qué quería de la cocina, pero se fue.
Y terminamos, de hecho, lo peor es que terminamos como haciendo algo totalmente fuera del camino que estábamos planeando de un inicio, ¿no? Como, bueno, pues ya que estoy aquí, pues me como el chocolate, ¿no? Que anda por ahí. O sea, eso es la ausencia de atención plena. Eso lo conocemos muy bien. Esas pequeñas ausencias que muchas veces experimentamos durante el día. Em, los objetos que observamos los vamos a observar a través de los seis sentidos. Los seis sentidos son los cinco que ya conocemos, normales, que vemos en la primaria, más la mente, porque también podemos tener objetos mentales. O sea, ¿cómo uno termina en la cocina? O sea, la mente le tuvo que haber dicho a uno, es una súper buena idea ir a la cocina para algo que ya no te acuerdas, ¿no? Pero eso es un objeto mental. O sea, la idea, los pensamientos, los sueños, sueños de cuando uno se duerme, esos también son objetos mentales. Los comentarios, los juicios, las imágenes mentales, ¿qué más? Bueno, todo eso es del ámbito de la mente. Em, y cuando, bueno, debido a que la atención plena se puede ejercer en cualquier posición, en cualquier circunstancia, siempre y cuando uno lo recuerde, esa es la palabra sati. Sati a veces se traduce como atención plena o mindfulness, pero realmente sati, la palabra sati en pali, quiere decir recordar. O sea, recordar, poner atención a un objeto. Ese objeto puede ser la respiración, puede ser el cuerpo, puede ser una sensación emocional, puede ser el escucha, puede ser el gusto, puede ser cualquier objeto, pero es realmente recordar. Em, como es tan flexible esta capacidad que tenemos, lo podemos hacer en cualquier momento, en cualquier posición, en cualquier circunstancia. Eso implica que también lo podemos hacer mientras hablamos o conversamos con alguien. Em, Muchas veces se cree que el habla es como un obstáculo para la atención plena y sí lo puede ser cuando es un habla compulsiva y sobre todo cuando es un habla como automatizada, sin atención. O sea, como la misma experiencia que tuvimos cuando acabamos en la cocina y no supimos cómo llegamos ahí. Nos puede pasar en una conversación cuando estamos conversando y de repente notamos que ya nos estamos peleando con la amiga y es como, a ver, ¿cómo llegamos aquí? O sea, todo empezó con un café entre las dos y ¿cómo acabamos acá? Es lo mismo, ¿no? Es la ausencia de esa atención al proceso que está pasando en ese momento. Y la forma en la cual hablamos hoy día, o sea, cada uno de nosotros tendrá algún hábito, ya sea que hablemos súper rápido o hablemos como muy compulsivamente, o sea, como continuo, continuo, continuo sin detenerse, em, o decidamos no hablar, ser como muy callados, como medio tímidos. em, Todo eso refleja el hábito previo. La forma en la cual hoy día hablamos representa lo que hemos cultivado en el pasado. Y por fortuna, tanto la mente como la atención plena suelen ser muy flexibles, o sea, se pueden moldear. Eh, por supuesto, si de chiquitos nos dijeran, puedes tener atención plena al hablar, pues ahorita seríamos unos másters. Pero en general eso no pasa y tenemos que siempre empezar de cero. Yo me acuerdo que mi maestro, uno de mis maestros me decía, cuando hables, o sea, porque intencionalmente me ponían a hacer atención plena en el habla, solo recuerda que es muy probable que pierdas atención plena. Bueno, la palabra que él utilizaba era, solo recuerda que vas a perder. O sea, ya imagínate que no eres un practicante olímpico, ¿no? Sobre todo en el habla. Y que pierdas atención plena va a ser más común a que tengas atención plena todo el tiempo. Eso uno, para que no te frustres, ¿no? O sea, como es un poquito, fue como un poquito un examen de realidad que me hizo en ese momento el profesor. Y pues si eso pasa, pues pasó, ¿no? O sea, tranquila, no pasa nada. Eso le pasa a ti y a mí y al señor que vende helados en la esquina y al de la supermercado y al de las copias y a todos.
Entonces, solo sé consciente de eso, de que generalmente no hay atención plena en el habla y que al hacerlo vas a ir agregando pequeñas gotitas de atención plena durante tu habla. Un poquito como cuando uno aprende a andar en bicicleta, pues tampoco uno no empieza así como siendo un supermáster y haciendo trucos súper difíciles, ¿no? O sea, empieza con rueditas, ¿no? Son un triciclo o algo así, empieza un poquito más despacio. Em, justo las rueditas del habla, o sea, el triciclo, son unas pautas que nos ayudan a poder recordar, traer atención plena durante el habla. O sea, de hecho, hoy vamos a practicar una forma de conversación que no es muy usual y no es muy común, pero es como si fuese esas rueditas, ¿no? Las rueditas de la bicicleta que ayudan a que uno no se desequilibre para cuando ya tenga que ir a charlar con alguien más fuera, que sobre todo alguien que no practique, tenga al menos las rueditas. No es como que voy a practicar ahorita, voy a fortalecer la atención plena ahorita para que en el momento 2 de mi vida, cuando termine esta sesión de Zoom, ya tenga un poquito más de atención plena o de agilidad al hablar. Bueno, o sea, involucrando atención plena al habla. Ahora, estas rueditas son algo que se le llama la pausa. Y la pausa lo que es pues una pausa. O sea, no es muy sofisticado. Em, por ejemplo, ahora, si yo pauso en este momento, porque además soy la única que está hable y hable, y noto que hay en el cuerpo, ahorita noté que de hecho el corazón está como pum, 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 ¿no? O sea, como, eso de hecho no lo había notado antes. O sea, va rápido el corazoncito. Eso es, por ejemplo, que noto en el cuerpo. Y ahora, si me voy a la mente, ¿qué hay en la mente? Bueno, en la mente hay varias cosas, pero sobre todo hay, como estoy viendo, o sea, estoy viendo a mi alrededor, hay muchas imágenes de lo que veo y está la atención poniéndole, o sea, está como muy enfocada en el corazón, ¿no? O sea, eso lo noté yo ahora porque pausé y me di cuenta qué estaba pasando. O sea, no tuve que inventar nada, ¿no? No es como, no, ahora voy a crear un corazón que la... No, no, o sea, el corazón ya estaba ahí latiendo desde hace rato, nada más que pues yo no le estaba poniendo atención. Y lo que hace esta pausa, en particular al hablar, como genera estos espacios en donde tú puedes notar lo que no habías notado, como el corazón. Es que ahorita, como ya noté el corazón, ahora la mente quiere ver a la corazón a cada rato, no es como a ver qué más hace. Este, lo que apoya es crear espacio para discernir, que es justamente lo que estoy haciendo en este instante. O sea, como noté que mi corazón andaba muy rapidito, dije, a ver, momentito, ¿por qué andas tan rápido? Em, o sea, a lo mejor necesitas, no, que eso fue lo que dijo la mente, ¿no? O sea, a lo mejor es necesario reducir la velocidad de mi habla, ¿no? Porque acabo de notar que están latiendo muy rápido. Y justamente ese proceso de discernir en función de lo que ya pasa nos puede dar más libertad de acción. Esto es acción tanto verbal como corporal. Nos da espacio para saber qué se necesita ahorita. En mi caso fue, necesitas reducir la velocidad. Y ya, ya se bajó. Ya se bajó el corazón. Pero eso solo lo puede hacer la pausa.
La pausa entonces es esta posibilidad de invitar a la atención plena, a la mente que conoce o que sabe o que ve lo que ya está sucediendo. Eso se hace y se puede hacer en todo momento, en toda condición, pero en particular es muy útil en el habla. Ahí se discierne en qué está pensando la mente, qué es apropiado decir, qué será benéfico, qué está sintiendo el cuerpo, qué necesita el cuerpo, en vez de terminar como en un, pues no sé cómo llamarle, pero será como en una conversación revolcada, que eso, o sea, lo que me refiero es una conversación sin atención y no sabemos ni cómo llegamos ahí. Como tenemos un gran hábito de solo ir como, en mexicano se le dice hilo de media, que quiere decir como, o sea, o imagínense una media y que lo rompemos y va así, se va rompiendo y rompiendo y rompiendo, o sea, sin pausas. eh, a veces podemos notar o sentir que no nos podemos detener de hablar. O sea, no hay nunca una pausa, ¿no? O sea, solo hablamos y hablamos y hablamos y hablamos. Y es tan fuerte el hábito que solo puedes notar que no te callas nunca, ¿no? Pero ahí estás notando. O sea, ya hay atención plena. El objeto es tu propia habla. Y a veces hasta como que te sorprendes, ¿no? De, wow, no dejo de hablar nunca. Eh, lo importante es la atención plena, no es el objeto. Y lo importante es que notes lo que está pasando en ese momento, porque entre más información acumules sobre tus propios hábitos de habla, más discernimiento vas a tener. O sea, si ya sabes, tiendo a tener una habla compulsiva, es como, ok, ya la próxima vez no me voy a sorprender. O sea, existe en mí la tendencia de una habla compulsiva. Entonces, ¿qué requiero? Bueno, primero notarlo y después a lo mejor inyectar un poquito más de pausas en el habla. Y si dejas de hablar, por ejemplo, vas a notar que tu mente está a 1000 por hora, ¿no? O sea, está en un pensamiento y otro y otro y otro. Y todos tienes muchas ganas de decirlos, porque resultan súper importantes aparentemente en ese momento para la mente. Y puedes notar esa fuerza, ¿no? Es como realmente hay un montón de intención de hablar y decir, pero voy a pausar para observar el proceso. Ese es el espacio de discernimiento, cuando uno se da cuenta cómo el proceso mental empieza antes del habla. Y ahí uno puede discernir qué sí conviene, qué no conviene, sobre todo para uno, ¿no? ¿Qué me conviene a mí para mantener atención plena ahora? ¿Seguir hablando o escuchar? A mí en particular, en este momento, me conviene pausar. Entonces, em, lo que vamos a hacer ahorita es un poquito como conocer en dónde estamos, cuál es nuestra posición en función del habla, es decir, cuál es nuestro hábito en el habla. Nos vamos a ir a parejas, en grupitos, y va a haber primero un hablante que únicamente va a hablar solito y la otra persona solo va a escuchar. Van a ser como unos minutitos, yo les voy a dar la señal y únicamente va a hablar esa persona y el escuchante solo va a escuchar, no va a intervenir nunca. Hasta que les llegue un prompt o un mensajito que diga ahora le toca al hablante 2 y el hablante uno se mantiene callado y el hablante 2 ahora comparte. En esta contemplación que se va a hacer, justamente vamos a poner atención al cuerpo. Y lo que vamos a hacer es, cuando pauso, ¿qué sensaciones noto en el cuerpo? Un ejemplo puede ser lo que yo hice hace ratito, pero lo vuelvo a hacer ahora.
lo más interesante es que cada momento es distinto, además. Porque si yo pauso ahora, mm, noto que hay sensaciones en el pecho que palpitan, pero no es el corazón, es otro lado. También un poquito de frío en manos, en los dedos, un poquito. Ahorita me vino la imagen mental del pie, o en la posición en donde está el pie. Y es como si uno estuviera observándose como de forma individual, como si hubiera estado, uno estuviera haciendo un poco como vipassana, cuando uno se sienta y hace vipassana. La diferencia es que ahora lo verbalizamos y tenemos un compañero que si se pueden ahora es un buen momento para prender la cámara, que nos está observando en ese proceso. Van a ser unos minutitos la primera persona y después les voy a llevar un prompt o un mensajito para que empiece la segunda persona. Aquí es donde ustedes van a poder ver su hábito de habla y en la medida de lo posible notar cuál es ese hábito y inyectar la pausa. Entre más pause uno, más puede notar. Esta no es una conversación habitual. O sea, generalmente uno en las oficinas no está como, mira, ahorita siento mi corazón palpitando y mis manos frías. O sea, no, ¿no? Si uno empieza a hacer eso, lo juzgan, ¿no? Lo dicen, no está loco. Pero generalmente la gente loca es la más cuerda. Aquí sí, sí es posible, ¿no? O sea, intenten explorar tanto como puedan qué es meditar hablando, qué es notar lo que ya está pasando ahora hablando. Puede haber tantos silencios como sean necesarios, porque lo que importa es tu atención plena. Eso es lo que estamos fortaleciendo, como si estuvieras siguiendo tu respiración y lo que importa es qué tanto puedes mantener tu atención en la respiración. Aquí es qué tanto puedes mantener la atención en el proceso en el que tú notas tus sensaciones corporales. ¿Tienen alguna duda? ¿Colocas un ejemplo de cómo hacemos el ejercicio? Sí. Em, por ejemplo, cuando pausas, ¿qué sensaciones ocurren en el momento en que pausas en tu cuerpo? Es muy tangible. Lo bueno es que el cuerpo es muy tangible y ahí no tienes mucho control, ¿no? O sea, ¿qué es lo que notas inmediatamente? Por ejemplo, Canti, ahora, o sea, si tú pausas un minutito, ¿qué sensación es la más obvia? Estás en silencio. Dolor lumbar, ¿Ok? ¿Y cómo lo describirías? dureza, presión, mucha dureza es como lo predominante y como vibración, palpitación. Ok, perfecto. Y aquí Kanti además nos apoyó en algo muy importante, que es si uno quiere mantener atención plena durante el día a día, es importante mantener los ojos abiertos para acostumbrarse a que también se puede cultivar atención plena con ojos abiertos. Es muy, muy común cerrarlos porque se siente como un proceso de introspección. Em, pero si uno se acostumbra a tenerlos también abiertos, entonces dice, ok, entonces yo puedo cultivar esta atención plena en toda posición, caminando, comiendo, hablando. O sea, cuando uno habla y tiene una conversación con alguien, difícilmente cierra los ojos. Mm, Sandra, Les, sí, sí, sí. una pregunta. Ujú. Bueno, tú dijiste que mientras más pausas, mejor, ¿cierto? Sí. En este caso, como el tiempo va a ser corto, ¿nos recomendarías cuántas pausas? Como para que si uno de pronto se extralimita en pausas, termina siendo que, pues, que no habla. Pues, ok. No, sí,
si me hago entender. Entonces, Sí, sí, ajá. creo que el tiempo es chiquito, entonces no sé si nos puedes decir, bueno, les recomiendo que pausen tantas veces. Y otra pregunta es, al pausar y empezar a sentirnos, ¿expresamos lo que estamos sintiendo a la otra persona o simplemente la dejamos hacia adentro o se la expresamos a la otra persona? Sí, se expresa verbalmente a la otra Perfecto. persona. Ujú, se Bueno, expresa verbalmente. listo. En principio, la pausa sería previo a hablar, durante el habla y después de hablar. O sea, en principio es como una pausa continua o sea, ahí se los dejo un poquito más a la exploración, a cómo va a acontecer el momento, porque se va a ver el hábito que uno ya trae. Ajá. Y el tema particular que se debe de hablar son las sensaciones corporales, o sea, lo que se está sintiendo en ese momento. Entonces, por ejemplo, ahorita que Kanti y yo lo estábamos haciendo en conjunto, bueno, más bien, Kanti lo estaba haciendo, es probable que en el momento en que Kanti entre al cuartito, sus sensaciones corporales sean otras. O sea, eso es lo interesante, ni siquiera vamos a saber qué es lo que pasa en ese momento, porque va a ser un nuevo momento. Entonces, es únicamente en el presente, porque es lo único que va a ser real en ese momento. O sea, ahorita lo que es real es lo que estamos viviendo en colectivo nosotros, pero en los cuartitos va a ser otro momento. Lo primero que quisiera preguntarles a los que estamos aquí es, ¿todos tenían pareja? Sí, muy bien. ¿Y todos tenían pareja con cámara? Sí. Súper, súper, súper. En mi grupo estuvo Analisa al principio, pero supongo que Analice reubicó en otro grupo, no sé. Pues éramos tres personas para empezar. No sé si Annalise logró reubicarse en otro. Yo rodé de room en room hasta que llegué con Ismael. Hicimos el ejercicio y entró una persona que no tenía cámara y no sé si pudo hacer el ejercicio porque no habló. Pausamos para ver si ella quería entrar, pero no. Ok, ok. Por ejemplo, acá nos dice Jairo que él no tiene cámara, ¿no? Entonces, que lo disculpemos en este caso. Muy bien. Ahora, lo que hicimos ahorita fue las rueditas de la atención plena en algo muy sencillo y muy obvio, que es el cuerpo. Y ahí cultivar, hablando la atención plena un poquito para que degustemos qué es tener atención plena al hablar. Si nunca lo hemos experimentado, no vamos a saber qué es. Entonces necesitamos un contenedor en donde sea sencillo y fácil de hacer. Por eso hicimos esa contemplación, por eso nos separamos en dos, por eso primero un hablante y luego el otro, para saber, esto es atención plena al hablar. Y también esto es mi hábito de habla, el que sea que experimentaron ahí, ya sea que hables como perico, ya sea que te intimide un montón y nunca hables, ese es el hábito. O sea, ahí estamos parados. Y cualquiera de los dos extremos de los escenarios o alguno en medio, con los tres se puede cultivar atención plena. Que hables muchísimo y que digas, es que soy imparable. Bueno, ya sabes. O sea, ¿cómo es que vas a saber que eres imparable? Pues porque te diste cuenta. O, mm, lo importante es saber y conocer en ese momento. Ahora, en una conversación, generalmente uno va a... Generalmente, ¿a qué responde? Responde a la voz del otro, responde al Sandra, te está comentario del otro. congelando, se te está congelando el sonido por así, por pequeñitos momentos. Ok, ¿todo el mundo experimenta eso, ese pequeño congelamiento? Sí, No, un pues, Sí, poquito. Sandra, ok. sí. Sí, se estaba congelando. ¿Y lo que he compartido se ha entendido o se necesita volver a...
Ajá, Sabes que se congeló en una parte muy importante en donde estabas diciendo que lo que hicimos precisamente era las rueditas. Ahí ajá. Ujú. Sí, 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 ok, ok. Bueno, entonces retoma. Se está oyendo mal. eh, ¿Otra vez? ¿No se escucha bien? No se escuchó nada. Bu. Ok, ok. Bueno, pues ahí Que nos si está cerramos pidiendo. las cámaras, ¿mejora? ¿Cómo? Perdón. ¿Será que si cerramos las cámaras puede mejorar el audio? Yo cerrar el audio, a lo mejor así apoya. A ver, ¿así me Cerrar escuchan bien? las cámaras. Esperen un momento. Primero quisiera ver si yo cierro mi cámara, ¿se escucha mejor? ¿Ahora sí se escucha? sí, Sandra, se escucha bien. Yo te Ok, estoy escuchando bien, no sé los ok, otros. ok, En perfecto. Bucaramanga se escucha bien. Bueno, ahorita prendo la cámara, nada más para que sí me puedan escuchar bien. Lo que les decía es que lo que hicimos ahorita fue colocar las rueditas de la bicicleta. O sea, uno quiere aprender a andar en bicicleta y para no caerse, coloca estas rueditas atrás, que son tres, para tener balance. Como ya tenemos un hábito de habla, no, Canti, ¿sí se escuchó la parte en donde era un habla compulsiva o un habla retraída? ¿Eso sí se escuchó o no? Sí, Ah, ok. Bueno, eso mismo que yo les comentaba, o sea, ya contamos con un hábito, pero lo que buscamos es que este hábito sea atención plena en el habla. Entonces, por eso tenemos un escenario que creamos, o sea, creamos un escenario de dos, en donde primero hay un hablante y un escucha, y luego hay el segundo hablante y el segundo que escucha, y pausamos deliberadamente para notar el proceso, un proceso que es muy obvio. El proceso que es muy obvio y muy fácil de ver es el corporal. Lo que pasa en el cuerpo es súper, súper, súper tangible. Por ejemplo, si hay dolor, se siente el dolor. Si hay, por ejemplo, hambre, se va a sentir el hambre muy fuerte. El cuerpo es una muy buena ancla porque hace que el proceso que está aconteciendo en el cuerpo se evidencie. Em, y por eso hacemos este ejercicio, justamente para practicar. O sea, lo que estamos haciendo es inyectar la atención plena en el habla y también conocer nuestro hábito de habla. Si es que hablamos de forma compulsiva o si nos retraemos. Y ambos son objeto de atención, ya sea que uno observe que uno hable de forma compulsiva sin detenerse, puede darse cuenta de ese proceso también. O que uno siente mucho miedo al hablar, eso es otro proceso que se puede observar. Como les decía en un inicio, realmente no importa el objeto. Lo que importa es la atención plena que inyectamos a la experiencia que estamos viviendo en ese momento. Y esa experiencia en general, como notaron, no es algo que realmente podamos controlar. O sea, qué vamos a decir, qué vamos a sentir con otra persona hablando, solo lo vamos a saber en el momento en que empezamos a estar con esa persona. Es algo que no se controla. Pero lo que es constante ahí es la intención de colocar atención plena al momento que estamos experimentando. Ahora, cuando hay una conversación, generalmente nosotros, todavía me siguen escuchando, ¿verdad? Sí, súper. Cuando muy hay una, bien. súper, muchas gracias. Cuando hay una conversación, generalmente nosotros reaccionamos. Y es muy interesante ver exactamente a qué estamos reaccionando. Estamos reaccionando a la voz de nuestro compañero o compañera, a la idea de nuestro compañero o compañera, o a cómo esa voz y esa idea aterriza en nuestra mente. ¿A qué estamos reaccionando? Y para eso
va a ser esta segunda contemplación que vamos a hacer, para que sea muy obvio en nosotros cómo reaccionamos, porque lo hacemos todo el tiempo, pero no lo notamos. Vamos a hacer el mismo ejercicio de sentir las sensaciones corporales por parejas, pero ahora lo que vamos a añadir es el tono de sentir. Vamos a decir, por ejemplo, siento sensaciones en el centro del pecho que me generan cosquillas y es placentero. Siento también un poco de palpitaciones en el pie y no es placentero. Siento también como electricidad en las piernas y pues es neutro, como que me da igual. O sea, no me genera ni placer ni no placer. Con esto lo que estamos haciendo es, de nuevo, como si fuera un laboratorio chiquito, estamos viendo cómo reaccionamos o no reaccionamos a los eventos que estamos viviendo. Y de ahí, desde ahí, de lo que reaccionamos que nos gusta, no nos gusta o es neutro, de ahí podemos discernir hacia dónde ir. Es probable, por ejemplo, en este ejemplo que les ponía de dos amigas tomando un café y al final terminan peleándose, que hubo un proceso, un momento de no placer, que no se dieron cuenta y no lo detuvieron o se dejaron llevar. Y entonces pues acabó en un caos. Pero necesitamos como degustar o dividir en procesos cómo sucede esto del habla. O sea, en el habla pasan un montón de cosas, pero un montón. Es como lo más complejo. Por eso mi profesor me decía a mí, pues ten en cuenta que vas a perder, ¿no? ¿Y qué vas a perder? A perder atención plena, porque el habla es el objeto más difícil, es donde te identificas más en el proceso. Pero si lo vas desgustando cachito por cachito, puedes ir aprendiendo paso por paso qué es lo que pasa, como en este pequeño laboratorio que nosotros vamos a tener en parejas. Nos vamos a ir a los cuartitos con la misma pareja con la que estábamos. Va a haber el primer hablante. El primer hablante ahora va a ser la persona que habló por segunda vez. Y el primer hablante va a decir de nuevo las sensaciones físicas que acontezcan en ese momento y le va a agregar su tono de sentir. ¿Es placentero? ¿No es placentero? ¿O es neutro? Recuerden pausar antes, durante y después de hablar. Y no importa si hay silencios. O sea, acá se trata, de hecho, estamos practicando para cultivar atención plena durante el proceso de habla, pero ahorita estamos en el nivel de las rueditas, lo más sencillo que se pueda, para después, si quieren, pues vamos a Fórmula 1, pero vamos paso a paso. ¿Tienen alguna duda? Sandra, una pregunta. Ujú. Mientras el otro habla, ¿hay alguna recomendación tuya para que nuestra atención plena también funcione bien en función de esa otra persona? ¿Hay algo que nos recomiendes? Ay, me encanta esa pregunta, sí, muy, muy buena pregunta ahora. Lo que sería súper interesante, sí me siguen oyendo, ¿verdad? Sí, lo que sería súper interesante es que notaras qué pasa con tu atención plena cuando escuchas a tu compañera o compañero, porque eso mismo va a pasar cuando tengas una conversación en la vida real, solo que ahorita lo estás viendo en micro. Muy bien. Sí, Soledad. No, que yo quería preguntar es, pero ahora conversamos, o sea, le cuento algo y hago esas pausas y ahí miro la sensación o lo que me, o todo el tiempo estoy hablando únicamente de lo que yo siento en mi cuerpo. Ajá, todo el tiempo, únicamente de lo que sientas en tu cuerpo. Es como si estuvieras haciendo el proceso de Goenka,
o sea, poner atención a las sensaciones corporales, pero ahora lo verbalizas. Ya, O sea, está la diferencia bien, es que lo estás verbalizando y además le estás añadiendo el saber si es agradable, desagradable o neutro. bien, bien, bien. Sí, Annalise también tiene una duda, sí. Es solamente las corporales, porque yo realmente siento más mentales que corporales. Entonces, no Ajá. sé. Pues en principio es solo corporal, pero esto que estás comentando, Annalise, es súper interesante porque de hecho eso pasa. O sea, ¿cómo es que conoces la sensación corporal? ¿Qué pasa antes? Ahí te invito a explorar en tu grupito. O sea, ¿solo el cuerpo siente solo? No me No, tienes no. que contestar, Annalise. La mente te lo dice, Exacto. pero hago un scanning y lo que más sobresale es la parte mental. Sé que, bueno, vamos a hacer el ejercicio. Lo interesante de este ejercicio es que es como si estuvieras haciendo vipassana, que es justamente lo que acabas de decir, Annalise, pero hablado. Entonces te das cuenta de ese tipo de cosas. O sea, te das cuenta del como detrás de cámaras, del sentir. Y eso también pasa cuando te sientas a meditar solito, pero lo interesante de meditar en pareja es que es como un amplificador que hace que todo sea mucho más rápido. O sea, ese pequeño insight o eureka que acabas de tener, lo podrías tener con una semana sentado solita, que es muy válido, pero cuando lo haces con alguien más, se amplifica, entonces se vuelve más rápido. Esa es, bueno, una cosa interesante de esta práctica, que cuando lo haces en comunidad es como ¡pam! ¡Pam! Pasa todo súper rápido. Sí, sí te apoyé, Annalise, con tu duda. Ok. Ahora, Luz, ¿tenías una duda? Eh, sí, yo tengo una pregunta. ¿Va a ser el mismo tiempo de ahorita o va a ser o menos tiempo o qué? Pues la sufriste mucho, Luz. Sí, pues sí, se me Sí, hizo como un poquito larguito. Ok, a eso larguito que experimentaron, sería muy interesante que también lo observaran. Eso, O sea, eso larguito es placentero, neutral o no placentero, porque también es parte de la práctica. De hecho, aquí todo está, no, ustedes son ya como un grupo muy avanzado, que a lo mejor es la primera vez que lo hacen, pero ya están así, wow, como cohetes. Em, pero si es que llega a pasar, eso mismo, Luz, lo puedes nombrar. El sentir del tiempo me resulta no placentero y ahí, si te animas, también puedes explorar y por qué. Seguramente algo está pasando en la mente en ese momento. Es probable que la mente tenga una agenda y que todavía no la veas. O sea, es como si fueras tu propio laboratorio. Para mí me parece algo divertidísimo. Porque estás contigo todo el tiempo, nada más que no nos hacemos caso. Em, Muy bien, ¿te apoyé, Luz? sí, está muy bien. Ok. Muy bien. ¿Alguna otra duda? Sí, Sandra, Sí. buenas noches. Buenas Doradita noches. Ospina, ¿qué hay? ¿Cuál es la duda? Es decir, la idea de Ujú. observar las sensaciones en el cuerpo, si entiendo bien, es porque, digamos, cuando hablabas de la conversación de las dos amigas, es porque antes de que con la palabra pase algo, ha pasado en nuestro cuerpo. Esa es otra muy buena pregunta que yo te invitaría, Dora, a que la exploraras tú. Ahí donde fuiste, aquí está. Ajá. Justo de esto se trata. O sea, de que observes, no porque lo pienses, sino porque lo veas directamente cómo es el proceso del habla. Y a veces conocemos cachitos, pedacitos, porque además es muy complejo el proceso del habla, pero vamos conociendo cachitos y pedacitos
Y muchas veces estamos con la amiga por la sensación corporal que tenemos en ese momento. O sea, es muy chistoso porque uno cree que una es una muy buena amiga y que quiere estar con la amiga porque la quiere mucho, pero realmente estás ahí porque la amiga te genera placer, ¿no? Es como, lo que yo quiero es sentirme bien con la amiga. Igual ni le estoy poniendo atención a la amiga. Pero eso solo se nota hasta que practicas. Si no, vas a seguir pensando que eres súper buena amiga y que eres súper amorosa con ella y la atiendes a todas sus necesidades, pero lo que tú quieres es sentirte bien. Es placer mental y corporal y por eso vas a tomar el café con la amiga. A ver, aquí había una pregunta. Se congeló total y me excuso. Ok, ok, muy bien, pues vamos a los cuartitos. Espero que no se les haga eterno. Y se les hace eterno, pues observar por qué. Está mal, disculpa Sandra, está mal que en esos tiempos podamos hablar de otros temas diferentes a las sensaciones del cuerpo. En principio sí, porque si notas, si empiezas a hablar de otros temas, vas a terminar en Ucrania. Ok, Eso es lo que suele pasar en el habla. O sea, es una tras otra, y vas a perder atención plena. Cuando uno es muy bueno, entonces no importa el tema. Pero ahorita estamos fortaleciendo la atención plena durante el habla, cuando hablamos, y cambiando el hábito mental. Porque, pues, o sea, ya ahorita que dije Ucrania, seguramente todos, o sea, tienen en la mente a Ucrania y tienen ganas de comentar su sí o si no, esto, ¿no? Eso pasa mentalmente, pero si uno empieza a hablar, o sea, nunca acabas y ya perdiste atención plena. O sea, aquí la idea no es Ucrania, es la atención plena. Eso es lo importante, está focalizado en la atención plena. gracias. Muy bien. Sí, muy buenas preguntas. Pues que disfruten su proceso. Veo caras contentas. Espero que no hayan sufrido. Mi maestro hubiera hecho, de hecho, lo contrario. Si alguien dice, no, es que fue muy largo, él hubiera extendido más el tiempo. Pero yo, de hecho, les quité 1 minuto y medio. Muy bien. Sandra, fue placentero, agradable. Qué bueno, qué bueno. Justo ahorita es un periodo. A ver, ¿me están escuchando? Sí, súper. Sí, sí Es estamos. un periodo, gracias, un periodo que se le llama recolección de frutos, que es, bueno, ¿qué notaron? ¿Cuál fue su experiencia? ¿Cómo se sintieron? ¿Hubo algún insight que quieran compartir? Y en este proceso de compartir en grupo, si es posible, hablen sobre su propia experiencia. O sea, en la medida de lo posible, evitamos hablar de lo que nos compartió el compañero, porque es información de él o ella. em, y nosotros únicamente vamos a hablar sobre nuestra experiencia personal. Aquí también aplicamos la pausa antes, durante y después de haber hablado. Pero bueno, ¿cómo fue esta experiencia? Adelante, Dora. Gracias. Yo estaba, bueno, con Gregorio, me tocó esta vez y fue muy raro lo que yo sentí porque él empezó a compartirme
Entonces yo trataba de ponerle atención a lo que él decía y a mi cuerpo. No sé si era correcto hacer eso en ese momento porque no pausé, sino que yo le ponía atención y era tan raro. Yo decía, pero entonces ¿a qué le pongo atención? ¿Al cuerpo o a lo que le está diciendo? Y era como toda conflictuada y si le pongo atención a él, no puedo saber qué estoy sintiendo. O sea, eso se lo lleva a la práctica, resulta muy difícil. Eso está súper interesante, Dora, porque justamente me parece que ahora yo le comentaba que cuando era su turno de escuchar, que notara qué pasaba con su atención plena. O sea, aquí parece que tú tenías la atención plena haciendo ping-pong, ¿no? O sea, a veces estaba ahí te perdí. A veces estaba con Gregorio, a veces estaba en tu cuerpo, a veces otra vez en Gregorio, a veces en tu cuerpo. Y generalmente en las conversaciones normales, lo que más pasa es que la atención está en el otro, en lo que está diciendo en el otro. Y si no tenemos una base como nuestro cuerpo, es más fácil perder atención plena. O sea, eso que te pasó fue excelente, porque así sabes cómo mantenerte con algo que te ancle en la conversación. Bueno, Dora. Pues excelente y no entiendo cómo sería tener algo que me ancle a esa conversación. No No, lo no, acabo de entender. no, que te ancle a la atención plena, porque la conversación en sí no es importante. Lo que importa es que en la conversación tú aprecies la conversación desde la atención plena. O sea, eso es lo importante, que tú inyectes atención plena al momento de la conversación. Lo que es muy fácil hacer es no inyectarlo. O sea, seguir el transcurso de la conversación y perderte en las ideas de la conversación. Cómo mantener o cómo meditar durante la conversación es manteniendo un ancla que te permita a ti ver lo que pasa o que te recuerde. Eso es lo que es la palabra sati. O sea, recordar, poner atención a un objeto, el que sea, sin que te pierdas. Y el objeto más fácil es el cuerpo. Es el más obvio. O sea, es lo más tangible. De nuevo, la conversación no es importante. Es cómo mantener atención plena durante una conversación. Ese es un ángulo diferente. Gracias. Muchas gracias, Dora. Adelante, Jairo. Gracias. Gracias, buenas noches. Bueno, me disculpo por no tener ahí la cámara, pero yo me caché en que, por ejemplo, había disparadores en la conversación de mi compañera y tuve que, para anclarme y para como hacer la pausa y no reaccionar con alguna respuesta, con alguna receta, con algún algo, este, era como tenía los pies cruzados, y entonces junté mis manos y presioné más mis piernas contra el tapete, ¿no? O sea, como hice más fuerza en mi cuerpo y me quedé así un poquito más como sintiendo más el cuerpo o como provocando más el sentir del cuerpo o hacerlo más presente, no sé la verdad, que para poder eh, no cortar la pausa, Y eso como fue, morderme la lengua, dicen allá, ¿no? ajá, y eso fue cuando tú eras escucha o cuando tú eras hablante. Cuando era escucha, Ajá, sí. evitaba reaccionar con la respuesta. Ajá. Eso pasa todo el tiempo cuando tenemos una conversación con alguien. Pero ahorita a ti te fue muy claro ver el jalón. Se siente como un Sí, jalón, ¿no? O son como un jalón que uno que yo quiero decir algo súper importante ahora sí. y en general no lo es, pero pero eso también pasa en las conversaciones. Es el impulso de yo quiero, lo más importante, como le decía a Dora, es la atención plena.
O sea, es darte cuenta de lo que está pasando. La conversación no importa, Ah, es qué está pasando. Porque así, la próxima vez, Jairo, que estés en una conversación, imagínate, te voy a poner un súper bonito escenario, donde estés hablando con tu papá sobre un tema en donde no estén de acuerdo, uy, ese jalón, uy, sí, se va a sentir ese jalón, pero ya sabes cómo es ese jalón. O sea, ahorita lo viste en micro. ok, gracias por el tip. Nos va a ahorrar muchos malos momentos. Sí. Muchas gracias, Jairo. Adelante, Soledad. Estás en silencio. Perdón, perdón. Em, en realidad fueron las dos prácticas que hicimos. Esta segunda fue mucho más placentera para mí, porque es como que la primera estaba un poco tensa, pero ya como que Luz, era parte, ya la conocía. Entonces, fue muy bueno. Y, y en realidad me pasó algo muy que no me pasa, que no me suele pasar incluso en las meditaciones, es que que en un momento como, en un momento no, durante, cuando yo estaba exponiendo, recorriendo mi cuerpo, que lo hice exactamente como ese barrido corporal, que muchas veces cuando estoy meditando me cuesta, por ejemplo, me cuesta darme cuenta si yo estoy sintiendo el pie o estoy pensando que tengo que sentir el pie. O sea, que me es muchas veces esas dudas, ¿no? Pero ahora estaba totalmente abocada, sí, en mi sensación, y por un momento, bueno, durante todo el tiempo que yo estuve escaneando mi cuerpo, fue maravilloso porque no tenía nada más que eso, no tenía ningún pensamiento, no quería hablar de nada porque no tenía que hablar, sino sentir. O sea, yo creo que después de tantos años, la primera vez que lo hice bien, que medité bien. Así que la verdad que fue muy lindo lo que me pasó. Así que nada, muy agradecida. Muchas gracias, Soledad. No, además con tu nivel de práctica, o sea, esto seguro fue exponencial. Esto se llama práctica de meditación relacional. O sea, es en pareja. Y lo más chistoso, que es justamente, todos lo señalaron, pero ahorita, Soledad, tú lo has como puesto el dedo en la calle, calle, bueno, ya saben, ¿no? Em, lo que pasa cuando hay dos mentes, o sea, está aquí una mente y está acá otra mente. Y lo que pongas en medio, lo que sea que pongas en medio, se va a amplificar, así. Entonces, por ejemplo, imagínate una persona molesta porque no se han lavado los platos y otra persona molesta porque no quiere lavar los platos. Y lo que tienes en medio es justamente esa molestia de no has lavado los platos, pero es que no quiero lavar los platos, pero ¿por qué te toca a ti lavar los platos? ¿Qué se va a exponenciar? O sea, ese enojo se va a exponenciar. La mente es como un espejo y se refleja. Ahora, lo que hicimos nosotros ahora es poner una mente que quiere cultivar atención plena con otra mente que quiere cultivar atención plena. Entonces, ¿qué pasa? Empiezas a ver cosas que antes no habías visto porque es un amplificador. La mente es un amplificador. Y todo lo que, o sea, lo que dijo Jairo de ese impulso, lo que dijo Dora sobre, pero ¿qué hago? ¿Pongo atención a lo que él dice o a mi sentir? ¿No? O sea, alguien más había comentado algo sobre, o sea, que primero la mente dice dónde vas a sentir. O sea, todo eso lo estás viendo porque tienes el amplificador del otro. Entonces, este es una muy buena noticia o muy mala. Somos amplificadores. Y lo que pongamos en medio se va a amplificar. O sea, es un arma nuclear
total lo que tenemos ahí. Y lo podemos poner en, en ejercicio en la vida cotidiana, ya con conciencia de, tengo una super arma, o no, ¿no? O sea, ahorita lo pongo como nombre de arma, pero es más bien un amplificador. O sea, voy a amplificar lo que hay en esta mente. Una super herramienta. Eso, una super herramienta, de hecho la más poderosa que hay en el planeta. No creo que haya otra. Esa es la más poderosa que hay. O sea, si algún momento se sintieron con falta de poder, pues olvídenlo. O sea, ahorita ustedes ya lo sintieron. Su mente es una pasada. No, no sé si me entienden pasada, es que luego digo palabras que no todo el mundo entiende. Pero pues ojalá que sí, ¿no? O sea, ¿cómo dirían, Ricardo, en uruguayo? Un crack, ¿no? Un crack. No sé, colombiano, no sé. ¿Un qué? Una pasada también está. Ah, una pasada, ajá. Es Una que es, pasada también se dice acá. ok, ok, Está bárbaro, está maravilloso, está eso, bárbaro. eso, ajá, sí, sí. Sí, Canti, ¿cómo se dice en colombiano? Diría chévere, espectacular, pero no sé. Es una maravilla. Es una Eso. maravilla, ok, ok. Muy bien, todas esas formas de decir lo mismo. Em, pues, pues bueno, me gustaría que se fuesen con ese sentir, sobre todo ese sentir, que tienen una pasada, algo bárbaro, algo chévere, un crack o algo maravilloso que es su mente. Y si la direccionan bien, amplifica lo que hay ahí. Em, Eso sería todo por hoy. Em, Les quiero agradecer muchísimo su práctica y sobre todo su valor, porque sé que no es una práctica muy común, ¿no? Como, bueno, ahora te vas a juntar con alguien a ver tus sensaciones. O sea, no es muy normal que la gente se anime a algo así. Entonces, sadhu, 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 como dice Kanti, que es excelente, excelente, excelente por su práctica. Em, no sé si está por aquí Aleja. ¿Andas por aquí, Aleja? ¿No? Ok. Este, un placer, Jairo. Y quisieran compartir el mérito. Para los que no sepan qué es compartir el mérito, es todo este mérito que hemos hecho. A la mejor, como decía mi profesor, la próxima vez que hablen se les va a olvidar. Ojalá que no, pero es común. Entonces, el mérito es como, imagínense que acabamos de hacer una súper buena inversión, así rockstar, inversión rockstar, y la vamos a poner en la sección en donde no podemos tocar para no perder el dinero. Y esa sección en donde no lo podemos tocar es compartirlo a todo aquel que lo requiera. Entonces, si pueden cerrar sus ojitos un momento, esto justamente es la pausa. Sentir su cuerpo. ¿Y qué te llevas el día de hoy? Con tu propia práctica. Es algo muy íntimo y muy personal. Y eso que te llevas, te es posible compartirlo. ¿Y a quién te gustaría compartirlo? ¿A qué seres? ¿Quién crees que necesite eso que tú te llevas?
Que así sea. Muchísimas gracias a todos, a todas, a todes. Muchas gracias a la Sangha de Colombia.